Bueno, Yadira, tú estabas hablando, a ver. Exactamente. Lo que pasa con la ley de ajuste cubano es que tenemos que recordar que se le está ofreciendo a los cubanos un privilegio por encima de cualquier otro país latinoamericano. Y entonces, ¿cómo no van a aprovechar los cubanos las vías legales que le hacen tan fácil venir al país más rico del planeta? Yo pienso que siempre hay sus 3 o 4 casos por razones políticas, pero en su vasta mayoría los cubanos que usan la ley de ajuste cubano es por razones económicas, porque ya vemos que cuántos puertorriqueños emigraron a Estados Unidos el año pasado. O sea, los países producen pobreza, los 3 o 4 pobres quieren venir a Estados Unidos, porque el cubano, que se exagera el hecho de que el cubano quiera venir aquí a vivir una vida materialmente más cómoda que lo hacen en Cuba, porque Cuba es un país bajo sanciones que no se le permite. Porque estamos hablando de que hay mucho deshielo diplomático, pero en lo que cuenta para mejorar la economía, todo sigue igual, sigue en pie la guerra fría económica contra Cuba para que el pueblo se desespere por pobreza, porque las sanciones económicas exclusivamente están hechas para destruir a la revolución cubana. Y yo como nacionalista digo que toda injerencia es inmoral, no se puede pagar a la oposición dentro de Cuba. La oposición tiene derecho a existir, tiene derecho a criticar el gobierno, no el Estado, y con su propio dinero, no dinero que venga por intermediarios como la fundación. ¿Tú crees que se va a eliminar la ley de ajuste cubano? Puede ser que se elimine pronto, pero lo que sí no se va a eliminar es las sanciones. Las sanciones, en mi opinión, están para rato. Porque el acercamiento de Estados Unidos es positivo, pero la verdad es que todavía sigue el viejo plan de derrocar el gobierno cubano. Eso no lo podemos negar. Nuevos modales, pero el viejo propósito. Bueno, mira, luego de más de 40 días en huelga de hambre, el líder opositor Guillermo Fariñas ha solicitado a un médico cubano exiliado que viaje a Cuba para atenderlo mientras continúa con su protesta. ¿Qué se sabe de eso? Sí, Guillermo Fariñas hoy amaneció otro día más, ¿no? En que amanece bastante delicado, con fuertes dolores por todo su cuerpo, orinando muy poco, como es obvio, sin tomar agua, solo le hidratan cuando cae en shock, cuando pierde el conocimiento y lo llevan al hospital. Y él no confía en los médicos del régimen, y hace bien, no se puede confiar en los médicos que sirven a una dictadura. Y él está pidiendo eso, de que sea este médico quien la atienda, pero todavía no hay nada claro de si le van a permitir entrar, si va a poder viajar de inmediato a Cuba y si se va a hacer cargo de Guillermo Fariñas. Pero en 2 o 3 oraciones me gustaría decirle que resulta bastante curioso que sea precisamente una cubana que disfruta acá de los privilegios, las libertades, que gracias a la ley de ajuste cubano puede disfrutarla, que hable así sobre la ley de ajuste cubano que beneficia a los cubanos que en Cuba siguen pasando el hambre, la miseria que ella debe haber pasado de niña y por la cual salió de Cuba, es decir, salió huyéndole a esa hambre y a esa miseria. Y resulta también muy curioso de que sea esta joven precisamente de origen cubano y que dice su padre estuvo en prisión por motivos políticos, quien diga que Estados Unidos se empeña en derribar lo que ella llama revolución cubana. Usted y yo y toda persona medianamente informada sabe que hay una férrea tiranía. También resulta muy curioso que ella diga que la oposición debe trabajar con su dinero. Yo que quisiese que ella me diga con qué dinero Fidel Castro enfrentó a Florencio Batista. ¿Fue con su dinero, con el de sus padres? No, Fidel Castro llegó a decir en una ocasión, estando en México, que como estaban recibían dinero hasta del mismo diablo. Nosotros aún no hemos llegado al punto en que llegó Fidel Castro en la busca de recursos para derrocar a Batista. Nosotros decimos que necesitamos apoyo material del mundo libre, de los buenos cubanos que viven en esta nación y de cualquier demócrata, incluso gobiernos democráticos en cualquier parte del planeta, de quienes si no queremos dinero es de la ex Unión Soviética, que mantuvo a la dictadura que ella defiende durante décadas, ni de Venezuela, que está oprimiendo, matando, reprimiendo diariamente en las calles a su pueblo para mantener a sus aliados al régimen de los Castro. Eso realmente es bastante penoso. Bueno, yo entiendo que a Ferrer tiene mucho interés en hablar de mi vida personal. Quizás él conozca más sobre mi pasado que yo misma que lo viví, pero a mí me gustaría opinar sobre Fariñas. A mí me preocupa que lo que estemos viendo es, en el caso de Fariñas, un caso psiquiátrico, puede ser que esté deprimido, porque a mí me simpatizaba mucho su inicial forma
de llevar a cabo sus protestas, sus demandas. Yo incluso le hice un retrato a Fariñas a lápiz, que debe estar disponible por ahí en el internet, pero lo que pasa es que Fariñas me parece a mí que está mintiendo cuando dice que pasa tantos días sin beber agua, porque eso, hablando con sentido común, no es posible. Y que de contra esté desconfiando de los médicos cubanos me parece ya un poco absurdo, y que nos está enredando en una narrativa ya de locura, porque analicemos esto. Si Fariñas realmente quisiera preservar su vida y que y teme mucho que los médicos cubanos sean tan inmoral que le hagan una mala jugada y lo dejen morir, él no estaría haciendo la huelga de hambre, porque el daño se lo está haciendo él mismo. Él mismo decide estar en huelga de hambre. Entonces se preocupa que se va a morir por los médicos cubanos. No. Los médicos cubanos están reconocidos mundialmente por ser buenas personas. Son buenos, salvan vidas con muy pocos recursos. Pero Fariñas nos está involucrando en una cosa que no tiene sentido, y a mí me parece que eso puede llegar a desprestigiar incluso el exilio, porque entonces estamos defendiendo personas que, para empezar, antes de la caída del muro de Berlín, estaba muy integrado de las juventudes comunistas, se preparó militarmente en la Unión Soviética. Ok, yo entiendo que cambió de idea, pero porque Fariñas ahora se mete con los médicos cubanos, que en el año que yo sepa, 92... yo era muy pequeña y mi mamá sufrió, producto de un encuentro violento en mi casa, porque estaba embarazada, sufre una hemorragia cerebral. Durante un mes entero, mi madre, la esposa de un disidente cubano, Reinaldo Escobar, estuvo en terapia intensiva y mi madre está viva. Claro, tiene su impedimento visual, de memoria, pero mi mamá está viva. Los médicos cubanos son buenos y no tiene sentido que difamemos de personas que por tan poco se sacrifican y ganan más dinero que usted. Pero tú sabes cuántos haciendo médicos... mucho más. Oye, tú sabes cuántos no llevando médicos... a la gente a la playa con dinero ajeno. Oye, ¿tú has visto la cantidad de médicos cubanos que han venido para acá? Porque hay un programa aquí, claro, especial porque para atraer. Es un robo de talento, de cerebro, porque se aprovechan. De talento, no. Usted no existiría un programa para ellos. Es que esos... Son codiciables. Esa gente los ponen allí, los explotan. ¿Por qué Estados Unidos los quiere? Mira, aquí los médicos, todos los médicos tienen su carro, tienen su dinero, todo el mundo, todos los médicos ganan. En Cuba los médicos los arrastran, los montan en una bicicleta para que vayan por favor. Se van hasta para Haití, se quedan ¿Cómo Haití, podemos pensar? Se van para África, para Marruecos a trabajar. Nadie está negando que Cuba está pasando una crisis económica seria, producto de las sanciones, porque no se puede permitir, no se puede permitir que un modelo socialista funcione a 90 millas de Estados Unidos, que es el centro del neoliberalismo. Eso no se puede permitir. Por eso durante décadas es que se trata de que se fracase el modelo, porque es un mal ejemplo. Ella decía hace un rato que esta era la nación más rica del planeta. Esta nación es la más rica del planeta porque se respeta la libertad de sus ciudadanos, la libertad de sus derechos, porque hay libertades económicas. Y Cuba es una nación tan atrasada, tan miserable por el modelo de sistema que le impusieron. No es por otra cosa, es porque allí no se respetan las libertades económicas, ni las políticas, ni las civiles, ninguna se respeta. Por eso la miseria que hay en Cuba. Elecciones en Cuba. Mira a ver si hacen unas elecciones en Cuba. ¿Por qué el gobierno ese no hace unas elecciones en Cuba? ¿Verdad? Porque el dictador, ese hombre es un loco. En menos de 20 años han llevado a Venezuela a la total miseria. Hace 17 años Venezuela no tenía la crisis ni la miseria que hoy padece. ¿Y qué lo llevó a eso? Imitar el modelo de los Castro. El modelo que más empobrece. El que ha hecho que los norcoreanos se mueran por miles por hambruna. Las naciones más prósperas del planeta respetan las libertades económicas. Las más miserables violan las libertades económicas. Oye, ¿cuánto? Yo entiendo que la UNPACU ya prácticamente es una especie de gobierno paralelo que pretende competir abiertamente contra el gobierno cubano, pero no, contra la verdad... el gobierno cubano, contra la dictadura cubana. Okay. Con la dictadura. Usa la palabra que me da la gana. No te gusta. Oiga, guapa eres. Respete mi libertad. No, usted es bastante grosero. Respete, déjeme hablar. Yo lo que enfrento a los enemigos del pueblo cubano con la ingeniería que hay que enfrentarlos en cualquier terreno, aquí y allá adentro, donde está su dictadura. Mira, donde te invito a que vayas. Ahora que estamos hablando de la dictadura, de guapería, que ya parece que nos vamos a tirar para el monte para tirarnos tiros. Sí.
tú sigues utilizando un argumento que a mí me parece muy pobre, ¿Cuál? eso de compararte continuamente con Fidel y su lucha. Mira, para empezar, Compararme ¿me vas a dejar hablar? con tu ídolo. ¿Me vas a dejar hablar? Yo Con no tengo ese ningún infame ídolo, que tirano. Yo soy judía y yo no tengo ídolos. No, sí lo yo tienes. No tengo ídolos Tú, la porque los revolución, judíos como no tú le tenemos llamas, ídolos. la revolución, como Cálmate tú le y déjame llamas. hablar. La revolución. No, entonces Democracia. habla con respeto. Yo estoy no hablando me con respeto comparo con y ningún que dictador. usted continuamente Yo me no está me ofendiendo. comparo con ningún dictador. Yo vengo viendo ¿Oyó? este programa hace años y yo sé hacer un programa sin perder la cabeza. Sí, Cálmese, exacto. Ya lo veo, déjeme ya lo terminar. veo, ya lo veo, Déjeme ya lo veo. terminar. A ver, vamos. Ah, Dios mío, que no tienes modales de democracia. No, A ver, me estoy perdiendo con Cuando- usted. Deja que ella hable. A ver. Está bien. Cuando se compara con Fidel Castro, debes saber ¿Cuál es la comparación que me he hecho con Fidel Castro? que Fidel Eres una- Castro, eres que Fidel una Castro siempre vulgar está repitiendo el manipuladora. argumento, que Fidel Castro recaudó dinero de diversas fuentes, tú tienes total derecho a hacerlo igualito que Fidel. Hay diferencias. Sí, Déjame explicar. no me digas. La diferencia está... Me vas a agredir es- como el acto violento ese que ocurrió en tu Espérate, casa. deja cuando Usted, eras niña. si deja usted que no hable, puede espérate, controlar a espérate. su Tú fuiste quien invitado. agrediste a tu Espérate, madre chico, en espérate, ese acto deja que que- después te dieron atención médica de la mejor para sacarla del problema. Bueno, el señor Ferrer sigue hablando de mi vida personal, parece que le interesa mucho. No, que te veo a punto de agredirme. Para que me atienda un médico, eso buenísimo que hay en Cuba cuando tú me agredas acá, yo me cruzo de brazos porque te veo muy violenta. Yo no tengo seguro médico ¿Entiendes? en décadas, ¿ok? Hace ¿Ok? años No, que no no, me no, veo tú con me un agredes y me médico. atiende un Y tú tienes magnífico un médico de la seguro dictadura. gratuito en Sí, Cuba. no Si te me duele la digas. muela mañana... Tuve que venir a te atenderme vas- las muelas aquí. Oh, Ve el come último on. video que colgué. El Come on. doctor ¿Y cuánta gente Felipe, en Cuba? el dentista Felipe tuvo que atenderme porque no hay quien se atienda en Cuba. No hay dentista. Se han ido del Hombre, país. Los pocos hombre, que quedan no tienen gente en recursos Miami que para no tiene trabajar. seguro médico, Para se montan en un trabajar. vuelo y se van a Cuba para atenderse, hacerse... Sí. Incluso en Cuba se Para hace dar cirugía 50 y 100 plástica. dólares para Se que lo hace atiendan por la cirugía izquierda. plástica en Para Cuba. pagar por la izquierda. pero no me deja Para terminar. pagar por la Mira, izquierda. Fidel, cuando fue a la montaña, Sí. cuando fue a la sierra, Ajá. fue con tremendo respaldo, fue a balas, pues estaban dispuestos, él y su Sí, gente, a adueñarse de Cuba. estaban dispuestos A adueñarse a ir de a Cuba. las máximas consecuencias. Tú estás tratando de asustar al exilio para seguir recaudando dinero porque ganas mucho dinero. Entiendo Vamos que es una para vida muy Cuba. fácil. Yo te asusto a pero la no asusten tiranía al en exilio, Cuba. que Él se ustedes va- no han él se ganado va ningún para espacio. Te asusto a la Ustedes dictadura no han en ganado ningún Cuba, espacio. El que espacio reprime y tienen golpea hasta lo niños tienen porque gracias nos a que tienen el miedo. gobierno de Raúl Miedo nos le tienen. ha abierto la Sí. puerta. El gobierno ha hecho reformas. Porque nos y tú sobra estás diciendo valor, que por porque nos ustedes, sobra por las coraje. presiones, porque Hace por todo tipo de 20 música que años, hace reparten. 60 años los cubanos están enfrentándose No a puede ellos. hablar. Antes que triunfasen ya habían cubanos dignos, sabiendo que el plan era adueñarse de Cuba. Y desde 1959 ha existido una resistencia allí. Hubo un exilio o un presidio político que fue durante años a prisión, cientos de fusilados, personas que tuvieron que salir de Cuba en muy malas condiciones como lo dejó el régimen, como lo destruyó físicamente el régimen. Y entonces hay que oírte a ti poniendo en duda que Guillermo Fariñas esté en huelga de hambre cuando está súper que demostrado que Hombre, solo tú le entras y hidratan sales cuatro de- veces. tú entras, sales de Cuba, esto es un desprestigio. Sí. Tú no eres un presidio No, político, yo salí hombre. por primera vez de Tú Cuba porque lo entras pidió y Obama. sales Bueno. libremente. Estás Tú eres un hombre de mintiéndole, pero el privilegio exilio y un está muy bien profesional informado. político El de exilio traje. está Eres muy un bien político informado. profesional y Bueno. exitoso. ¿Entiendes? Se nos Aquí no acabó el vas a tiempo. engañar a nadie. Se nos acabó el tiempo sencillamente, ¿ok? Sencillamente se acabó el tiempo. Qué lástima. Gracias por haber venido Gracias a ustedes usted, aquí. Piensen lo que ustedes quieran hacer, cada cual que tenga Yo la sigo invitando a Cuba. Tocando